soy María Durán, soy arquitecta y trabajo en la oficina BIM del Área Metropolitana de Barcelona, en la Dirección de Espacio Público, donde realizamos proyectos y obras de edificación y de ingeniería civil, pequeñitas, digamos, como parques, calles, plazas, etcétera. Yo me encuentro dentro de la oficina BIM del área metropolitana, donde damos soporte, generamos pliegos, recursos, pues para que todo el equipo pueda trabajar en BIM y podamos revisar también las ofertas y los concursos y las obras y todo lo que nos llega donde hay requisitos BIM. Que de esto se trata la ponencia y es de lo que os voy a hablar hoy. A ver, no sé si... Bien. Vale, el tema que vamos a tratar va a estar dividido en 4 partes, que es la introducción a la revisión de modelos IFC, la revisión de estos modelos, 10 tips o 10 cosas importantes a revisar, la introducción a la revisión con un visor IFC, y un trocito de un ejercicio práctico muy cortito para que veamos un poco en qué consiste la revisión con un visor BIM gratuito, de estos que comentaba Alicia en la ponencia anterior, pues uno que es BIM Collab Zoom. Disculpad. Pues empezamos con el primer tema, la introducción a la revisión de modelos IFC. Vamos a ver qué es un modelo IFC, ventajas del estándar, y que es una entrega BIM. Que es un modelo IFC, esto ya un poco he visto que ha ido saliendo en las anteriores presentaciones, pues el IFC significa Industry Foundation Classes, es un esquema interoperable y abierto que todos los softwares de modelado y de revisión BIM son capaces de leer y escribir. Entonces es muy importante porque es interoperable, sobre todo. ¿Se oye bien? Vale, perfecto. Y tiene estas características, ¿no? Que es estándar, es abierto, es interoperable, y una cosa que es muy importante es que estas tres características que he nombrado garantizan un mantenimiento en el tiempo, que será un formato que en 10, 20, 30 años seremos capaces de abrir y revisar y poder ver lo que hay dentro y si acaso transformarlo. Pero no se va a quedar obsoleto como nos puede pasar con ciertos formatos nativos. No voy a entrar mucho más en el IFC porque lo han explicado ya muy bien mis compañeros. Muy básico, compartido también con el SIP. Tenemos la componente geométrica y la componente de información, ¿no? Entonces, a la hora de revisar estos modelos, pues tendremos que fijarnos en estas dos componentes. Vamos a ver qué es una entrega BIM. Pues una entrega BIM, en función de los requisitos de nuestros pliegos, pues contemplará una serie de documentos, ¿no? Pues el IFC, seguro, o eso debería ser, que pidamos que nos entreguen los modelos en este formato, por lo que hemos dicho, que es abierto, que es interoperable, que no estamos obligados a la gente que aplica nuestras ofertas a que use un software concreto, sino que puede usar el software que mejor se ajuste al trabajo que desarrolla y que lo exporte en el formato que le pedimos. El BEP, el BIM Execution Plan, pues que nos explica un poco qué es lo que contendrán estos modelos, cómo se organiza la información, dónde se organiza, cuáles son los agentes. Bueno, tiene mucha información un BEP. Nosotros, como ente público que sacamos a concurso un pliego, pues el BEP que entregaremos será este pre-BEP, ¿no? Como esta plantilla de lo que tiene que contener un BEP que luego van a completar pues, los equipos que desarrollen el proyecto o la obra. En nuestra administración, en el área metropolitana de Barcelona, aparte de los modelos IFC, pedimos los modelos nativos, sean del formato que sean. ¿Por qué los pedimos? Pues porque el IFC es un formato que es interoperable, pero
su editabilidad, es decir, su modificación a posteriori, es limitada. Entonces, pues como una herramienta más, pedimos los nativos para el día de mañana, si se tienen que editar, pues disponer también de esta información, ¿vale? No exigimos un formato concreto, simplemente el que hayan usado para el desarrollo del proyecto. ¿Qué más se puede pedir? Pues una entrega BIM, al final es una entrega y no se limita a los modelos. Entonces, tiene mucha información adicional, que pueden ser PDFs, que pueden ser documentos asociados, etcétera. Pues la parte de los proyectos que no está integrada en un modelo, ¿no? Memorias, etcétera. Y también un informe de colisiones. Hablábamos de que el BIM es información gráfica, información geométrica, información, datos, digamos, y las colisiones, pues, nos garantizan que la información geométrica de una forma es posible, ¿no? Que no estamos preveyendo que pasan dos objetos diferentes por un mismo sitio que no nos va a caber, ¿no? Que no se va a poder ejecutar. Bien, pasemos al segundo punto, que es la revisión de los modelos IFC, 10 tips, como 10 cositas a revisar así a nivel general. Obviamente lo que tendremos que revisar de los modelos variará en función de lo que contengan nuestros pliegos, nuestro PREVEP o nuestra preguía o nuestra guía de requisitos o los documentos que definan cómo tienen que ser los entregables, ¿no? En función de eso, pues revisaremos lo que estamos pidiendo. Pero aquí hacemos un listado como de las cosas importantes a tener en cuenta. ¿Esto qué significa? Significa el qué es lo que tenemos que revisar. Y luego veremos el cómo lo vamos a revisar. Pues tenemos lo primero que definir cuáles son los archivos que nos van a tener que entregar, pues lo decíamos anteriormente, pues los IFCs, el BEP rellenado con toda la información necesaria, el informe de colisiones, documentos adjuntos, etcétera. El BEP. Nosotros entregamos este pre-BEP con una serie de campos que el adjudicatario deberá rellenar, adjudicatario o adjudicatarios. Como es posible que se haya tratado anteriormente, perdón porque no he podido ver la sesión desde el inicio, pero el BEP es un documento que en su esencia ya está pensado para que se vaya modificando con el proyecto. Es decir, en función de que el proyecto avanza, pues el BEP se modifica para recoger las modificaciones del proyecto. Y la idea es que tendremos un BEP que cuando terminemos el proyecto ejecutivo o de ejecución estará rellenado con una serie de información que cuando empecemos la obra es muy posible que se ajuste a los cambios que se decidan en obra, ¿no? Para que siempre sea fiel a lo que está pasando con los modelos y con el resto de documentos relacionados. El CDE, ¿vale? El entorno común de datos, que también he visto que se ha nombrado anteriormente, pues si en nuestros pliegos se dice que se tiene que trabajar en un entorno común de datos, pues deberemos cerciorarnos de que es el entorno que se usa pues, para compartir archivos, para trabajar con ellos, para relacionarnos con el cliente, a lo mejor también con los colaboradores del proyecto, etcétera. ¿Vale? Es importante que si hay un CDE establecido, pues nos aseguremos de que se use, validemos si este CDE se ajusta a las necesidades que nosotros hemos fijado en nuestros pliegos y que lo validemos de alguna forma. Un tercer punto sería la nomenclatura de los archivos. Esto es bastante importante porque, sobre todo en obras grandes, en proyectos de obra lineal como ferrocarriles o carreteras, etcétera, que hay muchísimos archivos. Los archivos se acaban dividiendo en partes por el peso, por su manejabilidad. Entonces es muy importante que fijemos una nomenclatura que nos permita entender a
a qué corresponde cada archivo, ¿no? Que no pongamos unos nombres aleatorios, sino que estén fijados. Esta nomenclatura nosotros, por ejemplo, es una de las cosas que contempla el BEP, pues la nomenclatura de los archivos y el número total de archivos que contiene nuestro modelo federado, que sería el modelo que contiene toda la información que tiene que contener el modelo BIM. Pues esto es importante, parece a veces una cosa menor, pero no lo es, porque es lo que nos va a permitir saber pues, si se han entregado todos los modelos que se deben entregar o nos falta alguno, pues, de forma rápida y clara. Coordinación. Esto está muy relacionado con lo que explicaba Alicia de que las cosas estén en su sitio y encajen entre ellas, que también es una cosa como muy evidente, pero que no siempre se da, ¿no? Pues que tengamos todos los modelos que conforman nuestro modelo federado y que además encajen uno con otro, ¿no? Que cuando los cargamos en un visor, como vemos en la imagen, pues cada uno se coloque en su sitio y encajen tanto en X y Y como en Z. Muy relacionado con la coordinación, que sería simplemente encajar entre sí todos los modelos, es que además de encajar entre sí, estén en las coordenadas correctas. Es decir, que si yo los encajo sobre una ciudad, sobre el sitio donde tiene que estar mi proyecto, pues se ponga en su sitio. Esto es muy importante, pero es verdad que no hay muchos softwares aún que tengan integrado este módulo de SIG y que nos permita hacer esto de una forma fácil. Entonces, a lo mejor a veces nos cuesta más de lo que debería, ¿no? Pero es una cosa que debemos revisar, que los modelos estén correctamente posicionados. También relacionado con lo que explicaba Alicia del plan BIM, que nos van a pedir cuando terminemos nuestro modelo de un proyecto terminado y ejecutado en ASBIL, nos van a pedir seguramente que revisemos que ese ASBIL encaja con la realidad construida, que es un punto muy importante, y que además lo deberemos devolver al Centro Geográfico Nacional, ¿no? Pues, entonces, si no están coordenadas, pues tal como lo mandemos nos va a retornar. Un sexto punto, la información del IFC. Pues si vamos a exigir que nos entreguen unos modelos IFC, tenemos que listar nosotros cuál es la información que deben contener estos modelos y cómo tiene que estar organizada esta información, ¿no? No vamos a entrar mucho en el esquema IFC, pero el esquema IFC nos permite que los diferentes objetos, sean objetos geométricos o que no necesariamente tienen geometría asociada, como puede ser el emplazamiento de nuestro proyecto, tienen información asociada. Pues a lo mejor las coordenadas es una información del emplazamiento de nuestro proyecto y tienen que estar, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer un listado de toda la información que deben contener estos modelos y dónde tiene que estar, y depende del tipo de información, cómo tiene que estar rellenada esta información para que sea coherente y nos permita revisarla. Si hay cosas que tienen que ser un código, pues explicar cómo tiene que ser este código. Si hay cosas que tienen que ser un texto, pues explicar cómo tiene que ser este texto. Al final, todo esto nos va a generar bases de datos que tienen que ser coherentes entre sí. No solo dónde se alberga la información, sino cómo es esta información que nosotros recogemos. Esto es muy importante, que lo tengamos claro, que lo definamos y que luego sepamos revisarlo. Esto es un ejemplo de información de unos modelos que están informados, donde la información se alberga en una cajita de información que se llama Property Set y luego tenemos cada una de las propiedades con la información que tienen que contener. Aquí vemos un ejemplo de revisión, un ejemplo más de los modelos, de unos modelos cargados en un visor. En este caso solo son 2 modelos y abajo, como vemos, la cajita de información que nos da información geométrica de estos objetos, donde vemos pues la altura, el volumen, etcétera, de un elemento de nuestro modelo.
Punto 8. Para nosotros este es muy importante y creo que debería serlo para todo el mundo. La documentación gráfica. Es un punto complicado porque es difícil revisar la documentación gráfica, ya que el formato IFC no contiene información gráfica. Documentación gráfica, nos estamos refiriendo aquí a planos, ¿vale? Sí que tiene información gráfica, geométrica, de los archivos, de los modelos, de todas las geometrías que contiene, pero no tienen planos. ¿Qué es lo que pedimos? Y para nosotros es esencial que la documentación gráfica salga, en su mayoría, en planos generales, a lo mejor algún detalle no es necesario, pero en su gran mayoría que salga de los modelos. ¿Y por qué es importante esto? Porque la documentación gráfica sigue siendo prescriptiva, los planos. Si nosotros nos tenemos que revisar, por un lado, los modelos IFC que contengan la información correcta según lo que diga el proyecto, y por otro lado nos tenemos que revisar eso mismo en cada uno de los planos del proyecto, pues ya me diréis, ¿no? Nos estamos añadiendo trabajo. La única forma de que esto no sea un sobretrabajo es que podamos verificar que los planos salen de los modelos. Además, porque es la forma de que sean útiles. Si luego tenemos que ir modificando los planos que salen de un CAD, como veníamos haciendo antes del BIM, y por otro lado tenemos que estar revisando los modelos BIM, pues va a haber uno que es el que se use para el trabajo y va a haber otro que es el que se use para la entrega. Y eso pues no sirve porque no nos ayuda a mejorar la metodología, que es lo que se pretende con la entrada del BIM en los pliegos, que seamos más eficientes. Entonces, este punto para nosotros muy, muy, muy importante, la documentación gráfica que salga de nuestros modelos BIM. El alcance del modelo, pues hasta dónde tenemos que modelar, para qué queremos los modelos, para definir hasta dónde tendremos que modelar, exigir que nos modelen y revisar que los modelos que nos entregan cumplan. Pues es muy importante que lo definamos, que se entienda lo que es necesario y hasta dónde es necesario. Pues si hay que modelar los tornillos, pues no. Normalmente en proyectos de ejecución, pues no llegamos al modelado del tornillo, porque con un detalle lo tenemos resuelto, ¿no? Es un poco absurdo. A lo mejor para un modelo de una cosa industrial prefabricada, una ventana, pues esa ventana tiene que tener todos sus detalles, pero un modelo generalista de un proyecto entero, pues no. Entonces es importante también tenerlo claro, saberlo revisar. Y en el punto 10 hemos puesto otros. ¿Por qué? Porque en función del alcance y nuestra madurez también como administración, que tenemos que ser conscientes de nuestra madurez, de lo que podemos y no exigir a los redactores y lo que podemos o no revisar nosotros. Esto es importante porque a veces pedimos mucho, pero luego si no somos capaces de revisarlo, pues a saber lo que nos estamos quedando, ¿no? Con las entregas, pues es muy importante que seamos capaces de revisar. Entonces, en función de lo que podamos revisar, pues es lo que deberíamos pedir desde nuestro punto de vista. Entonces, presupuesto, es importante tenerlo. Si podemos exigirlo, pues no lo sé, depende. Es un documento tan importante que esté vinculado al modelo implica un conocimiento por parte de los redactores de las herramientas profundo, porque luego esto es dinero, ¿no? Entonces, el redactor también se tiene que sentir cómodo y tiene que estar capacitado para usar el modelo para la redacción del presupuesto. Nosotros es una cosa que no estamos exigiendo obligatoriamente, que el presupuesto esté vinculado, la medición que se añade en el presupuesto que esté vinculado al modelo. Lo que exigimos es que si está, pues que sea trazable esa información, es decir, que nosotros mirando una línea de medición podamos entender a qué se corresponde de nuestros modelos. Pues vamos a entrar ahora en el cómo, donde estamos. Perdón, que estaba mirando la hora, a ver si me estoy pasando mucho. Si me tenéis que cortar, avisadme y corto.
El cómo, pues cómo lo hacemos para revisar, ¿no? Porque todo esto es nuevo para la mayoría de administraciones, algunas llevamos algunos años, pero vamos, en general es una cosa que lleva poco tiempo entrando y tenemos que dotar a nuestros técnicos que revisan pues de herramientas para que les sea sencillo y sean capaces de hacerlo. Aquí vemos que en nuestro caso, pues tenemos recursos para la revisión, cosas que desde nuestra oficina BIM hemos generado para nuestros técnicos que les sea más sencillo revisar. Nuestros técnicos saben BIM, pero no son expertos en BIM. Tampoco ellos se dedican a la redacción de proyectos, el equipo que revisa. Entonces no estaba en su día a día. A partir de ahora sí. ¿Qué recursos hemos generado nosotros para ellos? Pues, por ejemplo, un manual del visor, manuales para los visores. Esto lo usamos internamente y cuando nosotros somos el promotor, pero el cliente es un tercero, también les entregamos estos manuales a los clientes finales para que ellos sepan explotar estos modelos que les entregamos cuando se finaliza un proyecto, se finaliza una obra. Pues un manual de uso del visor. Los visores en general son bastante sencillos, no hace falta hacer un máster para aprender a usar un visor. Con un poquito de práctica y media horita de testearlo, normalmente es suficiente. Pues tenemos este manual para que sepan las cosas básicas que se pueden hacer. También generamos manuales y herramientas de exportación desde el software de modelado. Hemos dicho que exigimos que nos entreguen modelos en formato IFC. Pues con esto facilitamos a los redactores. Nosotros, en general, hacemos proyectos pequeños y los redactores con los que trabajamos, no siempre, pero muchas veces son equipos de trabajo pequeños, oficinas pequeñas, que no tienen tantísima experiencia o donde el BIM seguramente está costando más que entre, ¿no? Entonces intentamos ayudarles pues ofreciendo esto, pues herramientas de exportación, pues por ejemplo, para que ya les salga desde su software de modelado el mapeo ordenado según los criterios de nuestros pliegos, nuestras exigencias, ¿vale? Entonces les damos estas herramientas para que las puedan usar, no son de uso obligatorio. Si ellos tienen un conocimiento y lo saben hacer a su manera, pues no hay problema, pero si les cuesta más o no tienen experiencia o no han trabajado antes con nosotros, pues les ofrecemos herramientas para ayudarles un poco. También para nuestros técnicos, pues tenemos un preinforme de calidad de los modelos. Es decir, cuando nosotros nos entregan un proyecto que tiene requerimientos BIM, nosotros devolvemos unos informes donde analizamos no solo los modelos, analizamos pues eso, si los planos salen de los modelos, si tenemos un BEP completado y la información que contiene es correcta según nuestros criterios, etcétera. Entonces tenemos este preinforme que salen todos los puntos que se tienen que revisar en función de en qué fase del proyecto se encuentren, con ya unas respuestas tipo de la información está y es correcta, la información está pero es incorrecta, etcétera, etcétera, ¿vale? Para facilitarles en la medida de lo posible pues esta revisión. También disponemos de vistas inteligentes para la revisión gráfica de cada uno de los puntos que exigimos. Pues esto ahora veremos un ejemplo práctico que abriré un momento un visor para que lo podamos ver. Y también una cosa que hacemos que creemos que es muy importante hacer es que como sigue siendo un uso relativamente reciente el del BIM y nos falta al sector en general un poco de experiencia, hay gente con muchísima experiencia, es verdad, pero hay gente que no tanta. Entonces intentamos hacer un seguimiento durante la redacción del proyecto o durante la ejecución de la obra. Esto es muy importante porque si no tienen experiencia y el último día les decimos que está todo mal, pues es un desastre y a veces por plazos, que ya sabemos cómo tenemos los plazos las administraciones, pues nos complica mucho la vida tener que rehacer muchas cosas cuando ya está todo hecho, ¿no? Intentamos hacer un seguimiento parcial
para ir detectando en las entregas iniciales del proyecto si los modelos se está entendiendo lo que se pide, vamos, en los modelos, y se está informando lo que se debe informar, la geometría encaja al nivel de definición con lo que estamos pidiendo, etcétera, para poder ir guiando y no decir al final de un ejecutivo que está todo mal y que lo tienen que rehacer. Esa es nuestra intención. Y en fase de obra lo mismo, pues intentar aprovechar los modelos para la ejecución de la obra, que nos ayudan muchísimo si se usan realmente y son la base de la información. Sobre todo es muy importante en obra el tema de la documentación gráfica, porque con los tiempos y las velocidades de las obras pues tenemos que poder modificar las cosas una vez y no tener que modificar planos desde el CAD y modelos aparte para cumplir. Entonces, bueno, vamos haciendo un seguimiento de las obras para ver que se entienden las cosas y que se gestionan correctamente. Vale, y por último, haremos una mini introducción a la revisión con un visor para que veamos lo que contiene un visor y qué es la información que nos muestra. Hay muchos visores distintos. El que voy a enseñar yo es gratuito, hay muchos gratuitos también, pero se parecen bastante todos. Pero este es el que os enseño porque es el que usamos nosotros para la revisión. Y el último será un ejercicio práctico, un ejemplo de cómo podemos revisar la información de los modelos con un visor de una forma bastante ágil y rápida. Bien, cambio de pantalla. A ver si se ve correctamente. Vale. Espero que sí, que es que no os oigo, perdonad. Bien, pues este es un visor donde hemos cargado unos modelos de un acueducto que vemos aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que nos muestra un visor? Pues por un lado, en el panel izquierdo, bueno, esto en función del visor puede variar, pero en general tenemos como las mismas partes, ¿vale? Un panel donde vemos los modelos que tenemos cargados, que los podemos ver de dos formas. En formato de árbol, que es como lo estamos viendo ahora, es decir, tenemos un modelo, lo desplegamos y nos va mostrando en formato de árbol la información contenida, ¿vale? Esta información será una u otra en función de cómo esté estructurado este modelo. Otra opción es verlo en formato de árbol de tipos, es decir, nos agrupa los objetos independientemente de qué modelo cuelgue cada objeto en función del tipo de objeto que son. Pues aquí nos está agrupando las barandillas, aquí estamos viendo las losas, las columnas, etc. Normalmente tenemos estas dos visualizaciones del modelo. La que casi siempre en el 99% de los visores tenemos es la de árbol. La de tipo en el 85% quizá. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos la visualización 3D de estos modelos. Para que se entienda que estos son varios modelos unidos, voy a activar y desactivar algunos de ellos. Algunos contienen muchos objetos, otros menos objetos, por eso algunos son más o menos visibles. ¿Vale? Pues vamos viendo que cada uno contiene una parte de la información. Bien, los vuelvo a activar todos. ¿Qué nos permite esta parte de aquí? Pues acercarnos, alejarnos, nos permite seleccionar un objeto y con el objeto seleccionado podemos consultar aquí las propiedades, la información contenida de este objeto. En este objeto pues vemos a qué modelo pertenece, qué tipo de objeto es, etc. Podemos ir navegando por las diferentes pestañitas y al final de las pestañitas vemos que nos ordena los property sets, los conjuntos de propiedades. Estos conjuntos de propiedades seguro que eran una exigencia del cliente que decía que las propiedades debían venir ordenadas en estos conjuntos con estos nombres y tenían que tener esta nomenclatura de aquí. Entonces vemos que el objeto pues, tiene un montón de información contenida en diferentes property sets. Aquí información de identificación que nos permite saber qué es este objeto.
Y aquí información de mediciones, ¿no? Pues nos dicen qué capítulo de nuestro presupuesto se encontrará este objeto incluido, cuál es la medición de este objeto, cuál es la unidad de obra a la que corresponde y el tipo de medición, pues si se mide en metros lineales, este de aquí, por ejemplo, ¿no? Otro conjunto de propiedades, proyecto. Pues esto es lo que nos permiten los visores. Algunos tienen herramientas adicionales, como vemos por aquí, que nos permiten medir sobre el propio visor, pues la distancia entre dos puntos. A ver si soy capaz, pues de aquí a aquí, y me dice que aquí tengo una distancia de 3,59 metros. Nos permite seleccionar un objeto y darle un color, pues porque queremos explicar algo, lo que sea, pues pintamos un objeto en concreto. Podemos siempre volver a la vista inicial y... Perdonad, que no sé si os aparecen aquí las ventanitas que me van saliendo. Podemos volver a la vista inicial y recuperar como la visualización predeterminada. Y una cosa que es muy interesante es que podemos cortar los modelos, generar planos de corte, pues para revisar, por ejemplo, el encaje en Z, que a veces así navegando en 3D es un poco complicado. Tenemos esta opción de generar un plano de corte o tenemos la opción de crear una caja de sección, que serían pues 6 planos de corte a la vez, ¿no? En X y Z. Pues con esta caja de sección nos permite seleccionar uno de los planos y moverlo para ver, por ejemplo, cuál es el punto más bajo de nuestra propuesta. O moverla en este sentido y cortar. Los planos de sección, estos de aquí, podemos decidir en qué dirección nos cortan, ¿no? Pues esto me parece una herramienta como muy interesante de algunos visores, el hecho de que nos permitan cortar los modelos y verlos seccionados. Bueno, vemos aquí, por ejemplo, la sección del viaducto, la geometría que tiene el corte. Esto que vemos sin relleno es normal, los modelos BIM parece que son rellenos, pero no, son caras que conforman esta geometría, entonces es normal que lo veamos así. Pues nada, esto así a grandes trechos es lo que nos permiten los visores, ¿vale? Voy a desactivar los planos de corte que hemos generado y así lo vemos todo otra vez entero. Y os voy a explicar por último la revisión de las propiedades que nos permite, por ejemplo, este visor, y que podemos tener ya preconfiguradas en función de lo que nosotros pedimos en nuestros pliegos. Pues si pedimos que los pilares tienen que tener la información X y ABC, digamos, no X y Z, sino cualquier información, y que tiene que estar en un property set concreto y que tiene que tener un nombre concreto y que la tenemos que rellenar de una forma específica, pues lo podemos tener todo nosotros generado para pasarle el checklist a nuestros modelos, ¿vale? Que no tenga que ser una revisión manual que nos montamos para cada proyecto que recibimos, sino que si nuestros pliegos vienen siendo los mismos cuando hacemos el mismo tipo de proyecto, pues la revisión lo mismo, la vamos a programar una vez y luego para cada proyecto vamos a ir revisando que cumpla todos los puntos. Yo aquí me he preparado unos ejemplos, que este modelo está muy bien informado, entonces se ve que siempre está todo bien, pero no es lo habitual, pues a veces tenemos errores, es normal, ¿no? Aquí estamos revisando una propiedad, que es la propiedad de disciplina, y estamos revisando con el valor si no, si esta información está informada en los objetos del modelo o no. El sí se pinta en verde y el no se pinta en rojo, ¿vale? Porque así lo hemos configurado nosotros, ¿eh? Podrían ser otros colores. Si selecciono cualquier objeto y miro sus propiedades y me voy a la pestañita de identificación, el 01 me indica que es una propiedad que está dentro de las propiedades del conjunto de propiedades 01, y este es el 0105 disciplina, pues veo que efectivamente en esta propiedad hay información. Ahora lo único que estoy revisando es si hay información. Una vez sé que hay información y que todos los objetos que deben contener esta información la tienen, pues pasaremos a revisar si esta información es la correcta o no.
para revisar si la información es correcta o no, debemos conocer el proyecto. O sea, que revisar los modelos no está separado de la revisión del proyecto. Esto es muy importante. Los modelos no los revisamos nosotros en la oficina BIM, que tendríamos que revisar todos los proyectos de la MB, sino que lo revisan el técnico encargado del proyecto y cuando tiene alguna duda que no sabe resolver, pues nos pregunta, ¿no? Pero nosotros no revisamos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos los proyectos. Yo no sé si bueno, esta información es más sencilla, ¿no? Pero aquí, que me está revisando la disciplina, pues veo que esto tiene un código DRE, que entiendo que es un código que nosotros como cliente hemos exigido que tenga esta nomenclatura, entiendo que esto es el drenaje, y entonces miraré si realmente estos objetos son los del drenaje, o sea, si la información es correcta. Aquí me estoy revisando la estructura, pues veo si los objetos que tienen esta información son los de la estructura o me falta algo por decir que es estructura. Y así con toda la información. Hemos hecho algunos ejemplos más, lo mismo con clasificación, también está perfecto, tiene toda la información añadida. Y cuando revisamos la clasificación, pues vemos qué objetos están contenidos en cada una de, bueno, tienen qué información. Y así con todo, pues el nombre, todos los objetos tienen el nombre informado y cuál es el nombre que tienen. Perfecto, todos tienen este nombre y yo desde aquí puedo ver el nombre que tiene porque me hace una lista con la información de cada objeto en esta propiedad, ¿no?, de nombre. Pues nada, y podríamos ir aislando los objetos, voy a aislar unos cuantos para que no se vea tan vacío. Pues aíslo estos 4 y puedo revisar si el nombre es correcto, si se corresponde con lo que realmente es, porque me conozco el proyecto y soy capaz de verlo, ¿vale? Siempre puedo recuperar la vista inicial con este clic. La alineación, si los objetos contienen alineación o no, y la información de alineación, pues eje proyectado. ¿Es la correcta o no? Pues dependerá del proyecto, lo tengo que saber, ¿vale? Aquí os he puesto un último ejemplo de System para que se viera que también puede haber cosas que no están informadas, donde miraba si los objetos tenían la información del sistema. En este caso no la contienen, seguramente porque no están los requisitos de lo que tienen que contener los modelos, y entonces me sale en rojo, ¿vale? Era solo un ejemplo para que se viera que a veces también tenemos cosas que están mal, aunque este ejemplo está muy bien hecho. Pues nada, esta es la presentación por mi parte.